Hola, soy María Ángel Paulini Padrón, coach y máster en ciencia de los alimentos. Y esto es Bienestar Conciencia, conversaciones con mujeres científicas para hackear tu sistema. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Bienestar Conciencia. Y hoy vamos a estar hablando sobre el entrenamiento después de los 40 años. Vamos a explorar esos mitos y esas realidades del entrenamiento con fuerza. Y para eso tengo una invitada de lujo. Tengo a mi amiga y además colega Dorly Cuelo, que es licenciada en química, es especialista técnica en equipos de radiodiagnóstico y medicina nuclear y además tiene un diplomado en docencia. Pero no conforme con eso, tiene un diplomado en personal trainer en sala de musculación, está certificada en Functional Training System como entrenadora personal, tiene una certificación en FTS, en Swiss Ball y circuito 4x4 y tiene una formación en semiología de fisioterapia. Y ya no vas a traducir cómo es todo esto, Dorly, porque yo buena parte de lo que acaba de decir no lo comprendo. Con Dorly, entonces vamos a develar esos mitos. Bienvenida, Dorly, es un gusto tenerte aquí en el podcast. Saludos a todos, gracias inmensas María Ángel por la invitación. Y pues sí, chica, eso de pasar de ser licenciado en química, de trabajar de medicina nuclear, y en radiodiagnóstico y de repente, ¡pum!, un salto total y absolutamente diferente, ¿no? Bueno, nada, todo comenzó por una condición cardíaca de nacimiento. Ok. Pues a mí me indicaron hacer ejercicio, pero claro, hay que entender una cosa, los médicos son especialistas en su área, ellos no son prescriptores de ejercicio, ¿ok? Buen Entonces, punto, es buen punto ese. claro, claro, ellos qué te dicen, haga ejercicio, pero ejercicio son muchas cosas. Claro. De hecho, hay una gran diferencia entre actividad física, ejercicio, entrenamiento, ¿ok? Y deporte, además. Entonces, Oh, eso no se conoce y yo caí, por supuesto, como inocente en eso. Entonces, hacer ejercicio. ¿Qué haré de ejercicio? claro, ¿te imaginas? Tengo que Entonces, ir al gimnasio. Eso es lo primero que a mí se sí, me viene a la mente cuando digo ejercicio. sí, entonces pasé por varios gimnasios y la verdad es que no, además que no todo el mundo sabe entrenar a una persona que tiene una condición cardíaca. Claro. Entonces, no todos los gimnasios te aceptan tampoco. Sí, siento Ese es que puede otro ser algo punto. intimidante. Puede ser algo Claro, intimidante. claro. Para eso existen ciertas herramientas internacionales, ojo. Pero bueno, en ese entonces la cosa no estaba bien definida. Yo tampoco tenía un diagnóstico absolutamente definido, ¿no? Lo más cercano era un problema electrofisiológico. Ah, qué bien. Eso no me decía nada tampoco, pues. En español, ¿eso qué es? Gracias. Bueno, como todo músculo, el músculo cardíaco también está, Ujú. digamos, comandado por un sistema, entre comillas, eléctrico, ¿no? Ok. Para que él se pueda contraer y o sea, para que haga dilatación, etcétera, para que él bombee realmente, él necesita Sí. impulsos eléctricos, ¿ok? Entonces, perdón. Eh, Resulta que ese sistema eléctrico también tiene switches. Así como en la casa, pues uno tiene los bombillos y tiene los apagadores, los interruptores, ¿sí? Ok, ok. Bueno, el corazón también tiene ese tipo de switches y son unos nodos, digamos. Allí, digamos, confluyen algunas ramas eléctricas. Resulta que una de esos nodos, ese switch, se alimentaba doblemente. Entonces hacía que mi corazón latiera muy rápido y ese latido rápido a su vez hacía que se volviera más rápido y así sucesivamente, ¿no? Me generaba una taquicardia, una alteración en el ritmo cardíaco y pues nada, eso me ponía malísima. Yo no podía hacer un esfuerzo físico grande porque enseguida
se disparaba y se quedaba pegado con los Claro, y latidos. Tu, tu, entonces, tu, 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 tu. ¿cómo, cómo podías generar un entrenamiento con una condición como esta? Porque quizás, Y, aunque no es exactamente el tema del que vamos a hablar, quizás alguien que nos escuche en este momento dirá, oye, conozco un familiar o tengo una persona conocida con una afección cardíaca a la cual también le han prescrito ejercicio, actividad ujú, física, entrenamiento, lo que sea, pero le pasa como te ha pasado a ti, que te rechazaron en el gimnasio, que hay cierta aprensión por no entender cómo acompañar a una persona con una condición cardíaca eh, para que pueda hacer algún tipo de actividad física sin ponerlos en, o sea, sin ponerte en riesgo a ti como exacto. entrenada y tampoco ponerse ellos en riesgo porque evidentemente da miedo. Para Da quienes no miedo, sí, sabemos, sí. da absolutamente miedo, pánico, terror imaginar acompañar a una persona a entrenar con una condición como esa. Sí, sí, bueno, fíjate, a todas estas yo lo primero, después de haber pasado por gimnasios en donde nada que ver, eh, luego caí en el grupo de las mamás del colegio La Salle, de La Salle La Colina. Ok. Resulta que ellas crearon un equipo de fútbol de mamás. Y bueno, ahí me Oh, di cuenta que yo para los deportes, o sea, no, 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 Dios no me hizo así, no. Eso, ese gen no vino conmigo. Y pues bueno, a todas estas, ojo, yo igual hacía las prácticas, íbamos a los partidos. Yo era muy mala, la verdad, honestamente, era muy mala, pero me divertía mucho. ok. Al final encontraron la posición correcta en el campo de fútbol para una persona de mi tamaño y de mis habilidades. Y bueno, logré hacerlo. El problema es que en uno de los partidos tuve un episodio. Entonces, un episodio de taquicardia. O sea, yo ya, claro, como es una condición que tenía desde niña, yo lograba controlarla. Sin embargo, ya me empezó a dar como miedito, ¿no? Yo dije, cónchale, Claro, ya esto puede, sí, ya esto puede escalar, porque ya los episodios eran un poco más fuertes. Y dije, yo, esto como que tampoco se refiere a ejercicio. Creo que esto es otra claro, y que cosa. esto no es, esto tampoco es. Este no es. Y finalmente llegué a un gimnasio en donde pude ser atendida por alguien que comprendía por lo menos cómo llevar a una persona bajo ciertas condiciones médicas, ¿no? El cambio fue tan radical en mí, la verdad, que yo decidí certificarme para poder ayudar a otros. O sea, como a mí me encanta aprender, Ok. y yo creo que nosotras, el hecho de que tengamos, no solamente que seamos profesionales en ciencia, sino que también nuestra forma de Sí, pensar es de científico. sí, 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 Entonces, estoy de acuerdo contigo, lo comparto. Yo, de hecho, siempre digo que mi estructura, o sea, la estructura en la que está construido mi cerebro, en la que fue educado, es diferente, tiene ese pensamiento científico y el método científico está como que siempre allí y eso moldea la manera de abordar los problemas, por ejemplo. O sea, somos todo, sí, eh, resolvedoras de problemas y me encanta como así es, me encanta la manera en la que tú das testimonio de cómo esta circunstancia te cambió un poco bueno, te rompió un total. par, pero además te hackeó el sistema porque eso, si entiendo bien, cambió completamente tu ruta de vuelo. Vienes de, Pero del área absoluto, del área de la medicina nuclear, y luego entonces saltas, vamos a decirlo, saltas a este mundo bueno, del entrenamiento, del acompañar a otras personas a entrenar, porque bueno, una cosa es que tú seas atleta y te entrenes y otra cosa es que aprendas a acompañar y a guiar y a enseñar a otras personas a cómo gestionar un entrenamiento que además funcione así es, con su cuerpo y con los requerimientos que su cuerpo amerita. Entonces eso me parece estupendo y me siento muy identificada en este espacio porque, bueno, siento que en mi caso pasó algo similar. Se hackeó el sistema y comenzamos una ruta de vuelo completamente distinta, pero exacto, siempre mediada por el pensamiento científico. tal cual, tal cual. Y además que, claro, cuando yo trabajaba en el medio médico,
yo sentía, como yo, digamos, ayudaba a procesar imágenes médicas. Yo Ajá. era también parte del laboratorio de síntesis de los radiofármacos, etcétera. Entonces, yo sentía que yo era una parte crucial Mm, del buen diagnóstico a un paciente, ¿no? Y eso, por supuesto, que eso tiene una repercusión en la salud de dicho paciente. claro, Y yo me totalmente. sentía parte de ayudar en eso, ¿no? Y dije, bueno, creo que con esto, porque eso además coincide, o sea, mi entrada en el mundo del fitness, llamemos, del bienestar físico, no me gusta utilizar la palabra fitness porque está mal, digamos, mal utilizada, pues, pero Sí, del bienestar físico también tiene que ver con eso de ayudar a otros. Entonces yo dije, totalmente. yo siempre he tenido cualidades de enseñar, ¿no? Yo daba clases particulares desde muy niña. Y dije, pero esto yo creo que requiere unas herramientas que van un poquito más allá. Entonces, por Ujú, eso decidí hacer también el diplomado en docencia, muy bien. porque uno tiene que aprender, pues, a abordar, a cómo entrarle a ciertas personas que rechazan el ejercicio. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar, aprender a manejarse con todos los tipos de personalidades, porque imagínate si todo el mundo Totalmente. fuera igual, Claro. ¿no? Entonces, y así llegó Dorly, pues, al mundo del ejercicio y de la actividad física, tratando de el cambio que tuve en mí poder aportárselo a alguien más que estuviera en condiciones similares o en condiciones diferentes. Claro. Y eso me conecta, Dorlis, con algo que creo que ahorita tú acabas de decir el tema del término fitness y la manera en la que está utilizado, pero también siento que hay como, bueno, con toda esta movida del wellness y con toda esta movida del culto al cuerpo, que sigue siendo una manera también de moldear cómo te tienes que ver y cómo la sociedad dicta que no se tienen que ver los cuerpos. Nosotras las mujeres, y en especial después que llegamos a cierta edad, nos cuesta mucho más cumplir con esos estándares físicos y se convierte en, bueno, yo siento que en un problema, como que si no son Sí, suficientes los que llegan cuando estás más o menos cercana a los 40 y de ahí en adelante, porque eso no para. Y entonces se te convierte como en, bueno, en otro tema adicional que tienes que abordar, bueno, porque no cumples con el estándar, porque quizás más joven tenías la posibilidad de, no sé, dejabas de comer, dejabas de cenar y ya, que es práctica que no comparto, pero que se hacía sí, mucho, yo sobre también. todo en otros tiempos, bueno, 1 o 2 noches sin cenar y ya el traje te quedaba perfecto, pero cuando los cuerpos cambian después de cierta edad y especialmente cuando empezamos a entrar en esto, vamos, en estas rutas no muy conocidas de la perimenopausia, que puede empezar tranquilamente después de los 40, ocurre un cambio completo en cómo nosotros, bueno, podemos gestionar nuestros cuerpos. Y se escucha mucho, y ahora sí quiero que entremos en materia, se escucha o yo leo mucho hablar de el entrenamiento con fuerza y que es el entrenamiento recomendado para las mujeres, en este caso, cuando ya estamos entrando en estos periplos de la perimenopausia. Pero el entrenamiento de fuerza, ¿con qué lo asociamos? Bueno, con estos cuerpos muy musculosos, que nada tienen que Sí, ver total. con esa estructura física socialmente aceptada, hegemónica, que debe lucir una mujer, o sea, en sus 40 además, ¿no? Entonces, Sí, cuéntame un poquito cómo es esto de hablar de un entrenamiento de fuerza y qué implica un entrenamiento de fuerza para una mujer después de sus 40. bien, fíjate. Hay una cosa importantísima. Ujú, Eh, el tiempo pasa. Eso no hay duda y eso nos pasa a todos. O sea, así es. pasa y nos pasa a todos. ¿Ok? Mujeres, hombres, no importa. El Así es. punto es Ujú, que
A partir yo diría que empieza todo desde los 35, pero vamos a ser un poquito más conservadores y digamos que a partir de los 40. A partir Ok. de los 40, todos empezamos a, no quiero usar la palabra sufrir, pero a experimentar Ujú. eh, disminución en la masa muscular, entre Ok, otras cosas, porque son un montón de cosas que se van alterando. Porque como ok. dice mi hermano, todo se gasta. En el cuerpo todo se gasta. La energía se Sí. gasta, los músculos se gastan, los órganos se gastan, todo se gasta con el tiempo. En unos más que en otros. O sea, los Ujú. porcentajes de deterioro dependen de muchísimos factores, muchos. Pero bueno, la pérdida de masa muscular ha sido estudiada, yo diría que con mucho más ahínco desde, desde el 2000. Desde Ok, antes se o sea, tienen estudios, pero con bastante más, reciente. sí, sí, pero con más ganas a partir del año 2000. ¿Por qué? Porque resulta que se ha determinado Ujú. que la masa muscular puede actuar como un órgano y eso es Ok, absolutamente maravilloso. Y se ha también determinado que es capaz de regular un montón de funciones. Entonces, con el pasar de los años y con el incremento de las novedades tecnológicas, pues cada estudio va trayendo más información. Entonces, es maravilloso, porque eso nos va claro. dando también un entendimiento mucho mejor de todos los procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo. Hay muchas cosas que todavía se desconocen, pero hay muchas que ya han sido determinadas. Y una de ellas es que la masa muscular es absolutamente necesaria para que lleguemos a un envejecimiento digno, ¿ok? Ok, Un envejecimiento con independencia. eso es Es súper eso. importante. Uf, total, total. Porque además, bueno, con todo el avance de la ciencia, ahora somos más longevos, Sí. entonces se alarga nuestro tiempo de vida, pero ¿a ¿en qué condiciones? O sea, porque, Ajá. bueno, qué bueno que podamos vivir más y que podamos disfrutar, por ejemplo, de la familia y de los años dorados y de la jubilación y del descanso y del disfrute. Pero si eso va a estar acompañado de una maleta de medicamentos, de una cantidad de Ujú. limitaciones, sobre todo de limitaciones en el movimiento, que siento que es como lo que nos trae a este espacio de conversación. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir hasta los 80 si vas a pasar de esos 80 unos 15 años con movilidad reducida y además con la Así incomodidad es, de tener que depender de alguien para cosas tan básicas como bajarte de la cama, sentarte en tu sillón, ni hablar, salir a caminar, e incluso, bueno, si te quisieras ir de viaje, imagínate con qué independencia te puedes ir tú de viaje si no tienes la capacidad, si no tienes esa masa muscular que te acompañe para que puedas tal tener cual. resistencia para algo tan fácil como, o tan simple como caminar, como pasear, como disfrutar de una tarde, de un atardecer y cosas así. Entonces, Así eh, es. me parece clave y lo que me sorprende es que tengamos tan poco tiempo hablando del tema y creo que esto tiene que ver justamente con todo el advenimiento de hablar un poco más de la salud, incluso de las mujeres, porque ya lo hemos visto en otros espacios del podcast, que la salud de las mujeres ha permanecido por mucho tiempo como muy poco explorado. Muchos, bueno, y tú que vienes del área de la medicina, muchos de los estudios, de las evaluaciones, se hacen en el cuerpo hegemónico, que es un hombre hetero blanco, y Sí, no necesariamente la respuesta músculo-esquelética, incluso nuestros órganos funcionan completa y responden de una manera distinta a los mismos estímulos, a los mismos así es. medicamentos, las dosis de los medicamentos son completamente distintas y siento que finalmente con un poco más de mujeres en estas posiciones de poder tomar decisiones de qué vamos a estudiar,
pues hemos tenido la oportunidad también de darnos cuenta y de entender que nuestra fisiología necesita una atención diferenciada, no porque seamos más o menos capaces, sino porque responde distinto a los mismos estímulos. Total, se necesita una visión diferente. Sí, sí, Ujú. eso es. Y en Entonces, ese sentido, ajá, ajá. sí, 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 No, cuéntame, te iba a cuéntame. hacer una acotación, como te dije hace rato. Antes del 2000 sí se han hecho montones de investigaciones sobre, digamos, todo el sistema musculoesquelético. Ujú, Pero el concepto de utilizarlos como herramienta para mejorar ujú. condiciones metabólicas es más reciente. Entonces se han Oh, hecho muchos estudios justamente para utilizar la masa muscular como objeto de análisis para regular algunas condiciones pues, que ya son preexistentes en el individuo o que aparecen por otros tipos de factores. Además que también se utiliza mucho en la relación con la alimentación y hasta en estudios, hay estudios del sistema musculoesquelético, incluso hasta en grupos militares que tienen un régimen de entrenamiento muchísimo más fuerte de lo que una ok. persona común, pues, de que un civil puede tener. Sí, entonces yo lo que entiendo, lo que ha pasado ahora es que con esta información que se ha podido recabar, eh, tenemos como la posibilidad de mirar distinto el entrenamiento de fuerza y que Así es, necesitamos enseñar a nuestra comunidad y sacar un poco del pensamiento colectivo que el entrenamiento de fuerza es solamente para ese hombre musculoso, físico-culturista, supongo yo, de exposición, sino que el entrenamiento de fuerza tiene otras funciones. Pero poco para entrar en contexto, porque ya a mí se me va prendiendo un poco el bombillito de por qué el entrenamiento de fuerza, y creo que tiene que ver con el ayudar a desarrollar esa masa muscular, pero ¿qué, qué es un entrenamiento de fuerza? O sea, dentro de los parámetros de la actividad física, ¿qué implica un entrenamiento de fuerza? ok, fíjense, todo desplazamiento de una carga Ujú. implica un esfuerzo mecánico, ¿ok? Ok, Entonces, en eso es que está definido el entrenamiento de fuerza. Pero el entrenamiento de fuerza no solamente implica utilizar máquina, ¿ok? bien. O grandes pesos. Tú puedes hacer entrenamiento de fuerza con tu propio peso. Eso se llama un entrenamiento de fuerza con autocarga, o sea, sin un peso externo. Entonces, lo primerito que toda persona debería aprender es a manejar su propio peso. Y sonará así como extraño, pero ajá, yo camino y me levanto y yo manejo mi propio peso. Claro, en Claro, actividades rutinarias, a lo mejor sí lo puedes hacer muy bien, pero a lo ok. mejor tu peso te afecta subiendo escaleras y resulta que es que yo todos los días tengo que un dolor en el tobillo que yo no logro saber por qué. Claro, probablemente tu forma de pisar o tu patrón de marcha no es el correcto para el manejo de tu propio peso. Propio peso. Entonces, todo empieza por allí. Una vez que tú manejas tu propio peso, tú entonces puedes agregar pesos externos Ok. a ti. O sea que Entonces, entiendo que todos deberíamos empezar estos entrenamientos gestionando nuestro propio peso, es decir, todos deberíamos iniciar, y esto quizás para quienes no han entrenado previamente y que quieren iniciarse en este, vamos a decirlo, en este estilo de vida, porque hay que incorporarlo como parte de tu rutina cotidiana, así es, deberíamos empezar con la gestión de nuestro propio peso. absolutamente. Esa es Y eso mi ya es entrenamiento de principal. fuerza. Pero por supuesto, así es. Es que de hecho es parte del entrenamiento de fuerza. O sea, es como Interesante. el primer paso. Ok, Ese es mi concepto.
Si tú no eres capaz de soportar tu propio peso, o por ejemplo, Ujú. vamos a ponerte un ejemplo simple, fíjate, las extremidades, la cabeza, todo lo que va anexo al tronco tiene un peso, por supuesto, ¿sí? Claro. Este, entonces, fíjate, cuando un electricista está trabajando y necesita estar trabajando con los brazos en alto por un Ujú. buen rato, se fatigan muy rápido los hombros. Ok, Entonces, ese peso, o sea, el mantener toda la musculatura superior de todo el tren escapular, así se llama por las escápulas, ujú, mal llamadas omóplatos, pero no importa. ok. este, toda ese peso y ese mantener esa postura incómoda de estar en esto, además que tengo entonces el peso de mi cabeza Claro. llevado hacia atrás, fatiga, ¿ves? Mm, Fatiga muscular. Entonces, esa persona en ese momento no está sabiendo manejar su peso en esa situación. Entonces, ok. ¿ves? Esas son cosas que no te las dicen en un gimnasio, por ejemplo. No, A ti no. nunca te preguntan a qué te dedicas para saber cómo te voy a poner el entrenamiento. Claro. ¿A qué te dedicas? No, nunca. A mí, bueno, por lo menos en los gimnasios en los que yo visité antes de llegar al lugar correcto, nunca me preguntaron a qué me dedicaba. Entonces, No, no sabían si yo vivía sentada todo el tiempo, por ejemplo, exacto, a o eso de es lo que pie. voy. Y de nuevo, Entonces, todo, ajá, la marea lleva que si tú vas a ir a un gimnasio, pues evidentemente lo primero que piensas es máquinas. O sea, ni exacto. siquiera estás pensando entrar en una clase donde quizás puedas, por ejemplo, no sé, unos steps, que sea solamente subir y bajar el escaloncito, que pareciera que es simple, pero hazlo unos 45 minutos para que contradiga que no, Exacto. sino que piensas en máquinas y Ajá. tiene todo el sentido del mundo que vaya primero, o sea, el paso uno debería ser aprender a gestionar mi propio peso Sí, y además, luego entonces le meto un eh, poquito más. sí, sí, además que es un paso sumamente importante, ¿sabes? Porque muchísima gente le tiene cierto rechazo a un gimnasio, porque justamente el ambiente de un gimnasio no es tan Mm, amigable o no siempre lo es. sí. Eh, Algunos gimnasios tienen buen ambiente, la música no es estruendosa, etcétera, pero algunos no. Y la gran Mm, mayoría no lo tienen, no tienen un ambiente agradable. Entonces, yo, por ejemplo, yo, de hecho, hubo una vez en que fui a un gimnasio para ver si podía entrenar y no sé qué, es que ni siquiera llegué a la recepción, porque es que era tan alta la música y además era todo oscuro, todo negro. Yo, por ejemplo, no comulgo con esa moda de ahorita de que todos los gimnasios sean oscuros, negros, luces de neón. A mí eso me hace más ruido, más bien. ok. No me agrada. Entonces, así como yo, hay mucha otra gente que además ¿Cómo rechazan no? ese tipo de ambiente. Entonces, empezar a crearte un hábito de hacer ejercicio, pero incluso desde tu propia casa, es útil. Es útil. Perfecto. Y una vez que ya tú terminas ese estímulo, entonces ya puedes irte a un lugar en donde puedes entrenar de una manera diferente. Ojo, igual entrenar en casa requiere de una guía, ¿no? Porque tú necesitas saber cómo se hace el ejercicio. Y no en todos los videos de YouTube te lo dicen. Es así de simple y así de llano. Sin, Ahí estamos, nos estamos entendiendo. Pero ahora a ver, pero bueno, fíjate, ya definiendo y entendiendo lo que es un entrenamiento de fuerza, ¿por qué un entrenamiento de fuerza es clave para una persona que está entrando en ese proceso del que no nos escapamos, no nos escapa nadie, todos vamos para allá, mm, mm, en el que hay así es. hay una pérdida de esa masa muscular? Entonces, ¿qué hace el ejercicio de fuerza para ayudarnos a, no sé si es mantenerla, aumentarla, recuperarla? Y por favor, dinos tú
¿qué hace el entrenamiento de fuerza con nuestra pérdida de masa muscular? Porque ahora yo me pongo como que, Bueno, ajá. hace de hecho todo lo que dijiste. Ah, La mira, recupera, buen la punto, mantiene. me gusta. Sí, fíjate, el entrenamiento de fuerza, entonces ya dijimos que era realmente desplazamiento de una carga, ¿ok? De un lado a otro, de un punto a otro, etcétera. Sí. Eso es el entrenamiento de fuerza, para resumirlo. Hay Ujú, muchas otras cosas involucradas. bien. Manejo de peso. ¿Qué hace este manejo de peso? Bien, con los años, la síntesis de las proteínas musculares se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque hay Ok. una alteración en la producción de hormonas, ¿ok? Entonces, tanto en hombres como en mujeres, esas hormonas están involucradas en ese proceso de síntesis, entre otros procesos, ojo, Ok. porque hay unos cuantos más. Pero es por eso que ocurre esa pérdida de masa muscular que se denomina sarcopenia. Toda palabra que termina en penia es de pérdida y es sarco, tiene que ver con la unidad del músculo, que es el sarcómero. ¿Ok? Entonces, sarcopenia es la pérdida de esa masa muscular. Bien. Entonces, ocurre es por eso, por la alteración, entre otros factores, por la alteración de los niveles de hormonas. Bien, Ujú. pero resulta que cuando se hace un entrenamiento de fuerza, se generan unas maravillosas sustancias. Esas sustancias se llaman mioquinas. Las mioquinas son así como unos panas, esos panas que son chéveres, de esos que te dan un abrazo, te reinician y tú quedas así, pero sonriéndote todo el día. Bueno, Ok. las mioquinas son algo así. Son como los panas que te reinician y que te activan y te dejan así, sí puedo con todo. Ok. Que no tiene que Porque, ver con generación de serotonina y estas hormonas de no, la felicidad. esa es otra cosa. Eso Ok. también ocurre con el Eso ocurre, ejercicio, eso por también eso quiero así, hacer sí, la sí, sí, sí. distinción, porque, a ver, cuando se conecta con el disfrute, con el gozo, bueno, sí, porque estamos generando allí serotonina y eso nos pone como en un mood y que es bueno porque entonces el cerebro dice, mira, esta actividad nos gusta, vamos a repetirla. Te da Entonces eso está placer, bien para el exacto. proceso, ¿no? Ajá, De conectar con la actividad física. exacto. Entonces, fíjate, esas mioquinas están involucradas en varios procesos. Ellos son como unos mensajeros químicos que llevan buenas noticias y buenas nuevas a todos lados. Ok, Entonces, ellos van regando cosas buenas por todo el cuerpo. Entre ok, ellas, por ejemplo, sí, ellos son así como, no sé, como Santa Claus, el niño Jesús de Navidad, cosas así. ya. Entonces, las mioquinas están involucradas en la reducción de la inflamación, Ah, inflamaciones mira, crónicas, ojo, sí, ok. e inflamaciones de otro tipo, ojo. Recordemos que también con la edad, esa es una de las condiciones que también Los se procesos acelera, inflamatorios sí los comienzan procesos a inflamatorios. incrementarse, acelerarse, sí, sí, tal cual. Exacto. Además de eso, el ejercicio también activa el sistema linfático, que es el que se lleva todo para el drenaje, digamos. El verdadero Eh, detox. Gracias. exactamente, exactamente. Además de eso, las mioquinas también están involucradas en la sensibilidad a la insulina. Y por Mm, eso es que ahora en tantos estudios en pacientes diabéticos es que se recomienda el ejercicio de fuerza, justamente por eso, para aumentar esa producción de mioquinas, porque ellas que a se su vez involucran en contribuye. esa sensibilidad de la insulina. Además, porque es que son muchos ademases, pero además de eso, las mioquinas también están envueltas en la reducción de la grasa visceral. Eso es maravillosísimo. Claro. Además, ayudan a que las funciones de los órganos sean optimizadas. Fíjate, yo tengo un caso
el más reciente de uno de mis asesorados. Hace 3 meses empezamos a trabajar juntos. Nosotros nos vemos nada más 3 veces a la semana. Ok, Y nosotros hacemos ejercicio de todo tipo. Eso, ojo, yo voy a su casa a entrenar. Y bien. no es que en su apartamento, o sea, es en el patio del edificio. O sea, para que la gente Ok, tenga en cuenta que puedes entrenar técnicamente en cualquier lugar. cualquier lugar. ¿Ok? Sí. Entonces nosotros hacemos, entre otras cosas, entrenamiento de fuerza también. Hacemos entrenamiento también de ejercicios con un gasto calórico mayor. Hacemos también Mm, entrenamiento de moderada intensidad, además de los bien. ejercicios de fuerza, etcétera. Es una combinación. Yo no creo en el entrenamiento de una sola forma. Yo soy Ok, partidaria de que todo tiene que ser una combinación. Entonces, este chico, sus valores los valores hepáticos, sanguíneos me refiero, ¿no? Sus valores hepáticos, sus valores renales y los de colesterol, triglicéridos, etcétera, estaban todos por las nubes. Él tiene una condición familiar de inflamación crónica. O sea, su mamá ok. también es así, sus hermanas también son así, etcétera. Bueno, en 3 meses hemos logrado disminuir esos valores más del 50%. O sea, eso Eh, es un súper éxito. Además que él claro, se siente súper feliz, porque él dice, mira, profe, él me dice, profe, mira, profe, yo eso de estar todo el día, yo llegaba al final del día, pero cansadísimo, agotado. cansadísimo. Y ya eso no me pasa. Ayer le tocó hacer unas cuantas diligencias y me dijo, mira, yo antes caminaba como 3 cuadras y ya no podía caminar, o sea, me tenía que parar, o sea, poco a poco me costaba mucho, pero tenía que ir muy lento. Ayer caminé más de 10 cuadras y estaba fresquito. Entonces esas son cosas que más Claro, allá de lo estético, porque efectivamente él ha bajado de peso y bajado de medidas, más que de peso, de medidas, eh, importante. su rendimiento físico en el día a día ha Lo cambió. mejorado una barbaridad, Claro, totalmente. Y como te digo, sus valores sanguíneos, porque eso es una forma de determinar fácilmente si el entrenamiento te está funcionando o no, más allá así de es. si la ropa te sirve o no te sirve, es, hazte unos exámenes de sangre y verifícalo. ¿Cómo estás? Y ahí está. Nosotros lo tenemos esa evidencia. Entonces, ¿qué hace el entrenamiento de fuerza? ¡Uf! Un montón de cosas. Brindemos por las citoquinas, perdón, Por las mio, mioquinas. por Mío, las ajá, mioquinas. mío tiene que ver con fibras musculares. Ajá. Ok, entonces brindemos por las Que, mioquinas. Vengan a nosotros, ajá. vamos a aumentar la producción de mioquinas. A ver, y en ese sentido, a ver, yo ahora entiendo que de una forma natural mi cuerpo después de los 35 o 40 empieza a perder esta masa muscular, es decir, esta sarcopenia, y que el ejercicio de fuerza, entre otras cosas, además de producir a mis amigas las mioquinas, entiendo que ese ejercicio de esfuerzo de la fibra muscular, pues también contribuyó, no sé si está asociado a ese mismo, a esa misma recuperación de la masa muscular, porque dijimos que ayuda a mejorar, o sea, a reducir en todo caso la sarcopenia, pero también me puede Sí, ayudar porque tengo como en mi mente que si yo quiero fortalecer algunos músculos, pero estoy en ese proceso de sarcopenia, ¿cómo balanceo eso? Entonces, mejoro, pero además también incremento en algunas zonas específicas la masa muscular. ¿Cómo se produce eso? Y sí, bueno, sí. podemos hablar de qué tipo de ejercicios pudieran estar recomendados para ese fortalecimiento. Me imagino, no sé, los que están alrededor de la cintura, cadera, por aquello de esforzarnos de bajar y subir, que creo que es un ejercicio importante, llevar el tren superior a la parte inferior y que no nos quedemos allí congelados. Pero pienso en tobillos, pienso en rodillas, que creo que los tobillos y las rodillas son los males bueno, de cuando nos estamos aproximando a nuestros famosos años dorados.
¿Cómo recuperamos la Así masa es. muscular y cómo fortalecemos la que nos va quedando? Ok, fíjate, hay una relación simbiótica, Ujú. o sea que todos los involucrados se favorecen entre sí, Ok, entre alimentación, hidratación y masa muscular. ok. ¿Ok? Eso de, bueno, es que yo quiero generar masa muscular, pero únicamente me voy a dedicar a comer ensaladas. O sea, no, No hay eso forma de no, salir. no hay manera. Pero no es porque la ensalada sea mala, pero es insuficiente. O sea, una alimentación balanceada es absolutamente necesario, a menos que la persona tenga una condición médica de prohibición de carbohidratos, azúcares en absoluto, etcétera, ¿ok? Una condición celíaca, una condición diabética, etcétera. Eh, Pero que siempre va a lo tener sus ideal, alternativas. O sea, con un exacto, buen exacto, acompañamiento puede encontrar las alternativas o los sustitutos para que no quede deficitario, porque tal cual. esa es otra historia. Cuando tenemos estos regímenes de alimentación en los que hay que excluir ciertos grupos de alimentos, es necesario encontrar un sustituto porque no podemos quedar deficitarios allí. Absolutamente. Entonces, esa, o sea, esa relación con Ujú. la alimentación es sumamente importante. Si usted quiere ganar masa muscular, usted se tiene que alimentar bien. Si usted quiere ganar masa muscular, usted se tiene que hidratar bien. Y eso es Ujú. algo que la gente no ha logrado comprender todavía. El músculo está compuesto entre un 70 y un 76% de agua. Entonces, además de eso, el agua, o sea, tener una buena hidratación es lo que hace que los nutrientes lleguen a los sitios donde tienen que llegar. Es así Así de es. simple. Digamos, el fluido que te permite que tú puedas desechar de forma correcta sin que tus pobres riñones o tu pobre sistema digestivo estén sufriendo para filtrar Mm, todo lo que mm. comiste. Así es. Entonces, ellos son también tanto la alimentación, perdón, como la hidratación, son absolutamente Clave. necesarios para la creación de masa muscular. Eh, Eso por una parte. Y por supuesto, el entrenamiento de fuerza hace que ese músculo, no necesariamente que le nazcan más fibras, ojo, Mm. pero sí que esas fibras sean fuertes, o sea, estén como más llenitas y no así escuálidas como Claro. una persona enferma, ¿sabes? Entonces, eso es lo que hace el ejercicio de fuerza, que esas fibras se hagan, como su nombre lo indica, Resistente. fuertes, resistentes, que puedan ser, que su funcionamiento óptimo en contracción y en elongación esté correcto. ¿Okay? Que así de Ok. verdad funcione. O sea, que te permita de verdad cuando tú extiendes el brazo y lo recoges, que no te dé un calambre, por ejemplo, Claro, o que lo claro. puedas hacer de forma repetitiva, o que puedas Ujú. estar limpiando las lámparas, sin necesidad de estar bajando el brazo cada rato. O sea, Claro, la masa muscular te hace funcional. ¿Por qué te hace funcionar? Porque la masa muscular también protege toda tu estructura ósea. La masa muscular exacto. también protege a las articulaciones y también las hace más funcionales. La mayoría de las veces los dolores en los tobillos y los dolores en las rodillas no son ni de los tobillos ni de las rodillas, sino son deficiencias en el sistema mecánico del sistema musculoesquelético, pues. O sea, los músculos no están trabajando de la forma correcta, ni los ligamentos Claro. tampoco, ni los tendones tampoco. Entonces, va más Y ahí allá de produce el simplemente dolor tener, y lo asociamos con que es me exacto, duele la rodilla, me duele el tobillo, me duele el codo, me duele el hombro, pero no. ujú, Es, o sea, es el conjunto que no está fortalecido, que no tiene la resistencia suficiente para que podamos ejecutar los movimientos. Y así tú me es, estás hablando de todo esto, yo digo, y va en contracorriente a lo que bueno, a la tendencia, a las recomendaciones, que es, bueno, cada vez comer menos, porque, a ver, ¿qué es lo que sistemáticamente hemos aprendido del sistema? Bueno,
entre en déficit para que puedas perder peso, porque bueno, lastimosamente la única comparación que hacemos con él es el peso, pero Sí, ustedes están ahorita escuchando a Dorly, que es especialista en todo este entrenamiento en especial para personas que tienen condiciones particulares. Y en este caso en particular estamos hablando en mujeres después de los 40, en los que el proceso natural genera una sarcopenia, es decir, una pérdida de la masa muscular. Entonces, lo que ocurre acá es que lo que estamos haciendo, que es dejar, o sea, entrar en déficit calórico para intentar perder peso, no ayuda, sino que más bien empeora la situación. peora la situación de nuestra estructura muscular. Y voy más allá, músculo-esquelética, porque no podemos dejar por fuera que nuestras reservas de calcio que mantienen a Ajá, nuestros huesitos fuertes se acumularon hasta los 21 años y después de ahí, si usted no acumuló lo suficiente, vamos a vivir de las reservas. Y si esas reservas no estuvieron bien armadas, si usted no pudo hacer una buena cuenta de calcio, lo que va a suceder es que al entrar en el déficit calórico, el cuerpo va a empezar a utilizar las reservas de todo lo que tiene. Y eso, por así supuesto, es. debilita la estructura muscular, pero también debilita la estructura La estru- de los huesos. Entonces, imagínense Así si es. estamos hablando que queremos o que necesitamos fortalecer el músculo que acompaña a la estructura ósea para que los movimientos sean más seguros, y estamos entrando en este déficit, huesitos y músculos delgados, debilitados, ya sabemos por qué, podemos pasar nuestros últimos 15 años de vida postrados en un sillón o tomando un montón de medicamentos porque no Así es. eh, hicimos la tarea como era. Entonces, si nos Sí, están fíjate, escuchando ahora en este que... momento, aquí Ujú. empiecen a tomar nota porque literal, Dorly hoy nos está hackeando el sistema de lo sí deberíamos hacer, y muy seguramente estas recomendaciones van en contraflujo con lo que usted ha escuchado en otros espacios, en especial los más, los más divulgados, los que tienen mayor alcance, porque sí, usted va a perder peso y lo va a perder muy rápido, pero el precio que va a pagar Sí, por reducir ese numerito en la balanza es extremadamente alto y así como decía Dorle al inicio de este espacio, las facturas van a llegar. Entonces, no espera que las facturas le lleguen, empiece a trabajar desde hoy toda la estructura musculoesquelética, comiendo bien, hidratándose y haciendo ejercicios de fuerza. exacto. Fíjate, hace unos segundos comentaste algo importante. Eh, quiero que quede claro, ojo, el déficit calórico bien llevado, porque un déficit calórico en la alimentación no significa que usted tiene que dejar de comer de todo y solamente Ujú. comer lechuga y atún. Eso no es un déficit calórico, eso es una mala alimentación. Eso es pasar hambre. Eso es pasar hambre. Para bajar de peso no hace falta pasar hambre. Usted puede llevar una alimentación balanceada con dosis o raciones pequeñas de alimentos, pero de todo tipo. Claro. Y, por supuesto, sabiendo elegir, aprendiendo a elegir qué alimentos comer y qué alimentos combinar. Porque, Ujú. ajá, no voy a comer arroz, no voy a comer pasta, chévere, qué bueno. Ajá, pero si te vas a comer plátanos, más papas, más batatas, no estamos haciendo nada. Entonces, es aprender y para eso hay que leer, hay que guiarse con gente profesional en el ámbito, al igual que en hacer ejercicio. Hacer ejercicio no es agarrar cualquier video de YouTube y ponerse a hacer la cosa. También necesitas una guía de alguien que sepa llevarte. Tú puedes tener un entrenamiento personal, personalizado, más allá que personal, personalizado, incluso a distancia. Eso no es un problema. Eso se puede llevar. Simplemente la persona o el entrenador tiene que saber cómo dirigirte para tus condiciones, no solamente tus condiciones médicas, sino también tus condiciones de movilidad, tus Ujú. condiciones de rangos articulares. Eh, Correcto.
el simple hecho de que una persona esté todo el tiempo sentada en una oficina, eso genera ciertas condiciones en tu cuerpo. Entonces, el Sí, entrenador tiene que saber cómo arreglar ese problema. Así sea a correcto. distancia, tiene que saber cómo mejorarlo y decirte lo que vas posiblemente a sentir, posiblemente lo que te va a incomodar. Mira, si tú siempre estás sentado, a lo mejor los ejercicios de, por decir algo, de abdominales en un rango muy amplio, te van a molestar en la cintura Ok. o en la zona lumbar. Entonces, podemos hacer abdominales sin necesidad de estar haciendo un rango tan amplio, etcétera. El punto es que la persona pueda adaptar el entrenamiento a tus condiciones existentes, tanto físicas como metabólicas. Bien. Como estamos hablando de nutrición, y aquí esto es bien importante porque, bueno, se dicen muchas cosas alrededor de la nutrición. ¿Qué nutrientes son los que debemos incorporar a nuestro plan de alimentación para que estos ejercicios o este entrenamiento de fuerza cumpla con este rol tan importante que estamos conversando aquí hoy, que es no solamente fortalecer la estructura musculoesquelética, sino también ayudar a que esa fibra muscular esté ya más resistente, más fortalecida? Incluidos, si es que fuesen necesario, y aquí tú nos compartirás cómo ha sido tu experiencia, Dorly, la utilización de suplementos, porque es un tema allí como un poco gris, es una zona gris. ¿Cuáles Sí, son los nutrientes y en qué momento se hace necesaria la suplementación? ok, fíjate. Demostrado está que el consumo de proteína, ojo, eso va en un rango de por peso, de tantos gramos por peso. Sí, Hay muchos estudios. Eso los pueden encontrar de verdad en internet. Varios tienen diferencias entre un rango y el otro. En todo caso, es comer suficiente proteína. ¿Eso qué bien. significa? Carne, pollo, pescado, huevos, etcétera. ¿Ok? O proteína Eh, vegetal si la persona proteínas no. vegetales, exacto. Sí, Sí, o sí, sí, sí. sea, allí estamos hablando de Ojo, granos, menestras y otros es productos que son sustitutos de la proteína animal, pero de que la cumplen. proteína animal. Ujú. Fíjense algo, hay algo importante también. Eh, la forma de cocción de los alimentos también altera la cantidad de sustancias o de nutrientes que tú puedes consumir. Disponibles. Entonces, entrar en ese tema es como abrumador. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Simple. Sí, porque entonces, ajá, no, que el pollo no lo puedes cocinar por tanto más tiempo y olvídalo, nadie va a estar haciendo Y eso ahora porque eso congélame no el es arroz para que se práctico. convierta en fibra resistente. Sí, Y entonces ahora a la gente no le gustaba el arroz olvídalo. recalentado, pero ahora todo el mundo come arroz Ajá. recalentado. Sí, no, 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 no. Entonces, eso es muy complicado. O por lo menos es Sí, complicado para la persona común que vive en un ajetreo, porque tiene que llevar a los muchachos al colegio, que tiene que hacer la comida, que entonces tiene que ir a trabajar, que tiene que así es. cumplir con tareas, que tiene que manejar que el tráfico, etcétera. Entonces, cosas prácticas. Aumento del consumo de proteínas. Las proteínas se han demostrado que son necesarias para el crecimiento de la masa muscular. Punto. Bien. ¿Qué otra cosa? Ella por sí sola no funciona. Ella necesita carbohidratos, pero carbohidratos de calidad, ¿ok? No, no cachitos o croissants a grandes cantidades, eh, no grandes cantidades de pasta, un platón de pasta y media milanesa de pollo o 100 gramos de carne molida, etcétera. No, la idea es que las porciones de proteína sean más grandes que las porciones de carbohidratos. ¿Ok? ¿En qué cantidades y qué tipo? Pues trata de elegir el carbohidrato de mejor calidad, a lo posible por acompañar con muchos vegetales también. Los vegetales también tienen muchos minerales y muchas vitaminas, entonces te ayudan a Ujú. otro tipo de funciones fisiológicas. Entonces, Correcto. ¿qué es lo más importante? La proteína. ¿Cuándo utilizar una suplementación de proteína? Pues muchísima gente, por lo menos la gente que es vegetariana o que es vegana,
sus cantidades de proteína son siempre menores, ¿ok? ¿Puedes tener sustitutos? Por supuesto que los puedes tener, pero para tener la misma cantidad de proteína, por ejemplo, con granos, a la cantidad de proteínas que puedes obtener con de origen animal, o sea, la porción que debes comer es mucho mayor y no todo el mundo la tolera, ¿ok? Entonces, la suplementación es simplemente eso, lo que dice su nombre. Es un suplemento, es para agregar una dosis mayor o una cantidad mayor de esa sustancia a tu cuerpo. Punto. No es que lo vas a utilizar como sustituto de un alimento, sino que te puede ayudar para que la cantidad de proteína diaria que tú debes consumir sea la Ujú. adecuada. Entonces, si por ejemplo en el día, bueno, pero es que se me acabó, por decir algo, se me acabó el pollo y no puedo, o sea, y tenía nada más 2 huevos, no me los puedo preparar, o sea, no quiero, no los tolero, etcétera. Bueno, entonces toma un batido o prepara alguna receta con proteína para que no sea tan tedioso y tan repetitivo el tener que tomarte el batido. ¿Ok? Ok, Ahora, ok, otro tipo de suplementos, sí. La creatina. Es una de las que está de moda, maravillosa, y además se ha determinado en los últimos años que tiene incluso beneficios a nivel cognitivo, ¿ok? ok, Entonces, eso es maravilloso, porque también con la edad ciertas funciones cognitivas se van deteriorando. Y bueno, de hecho se está estudiando como un posible tratamiento para enfermedades degenerativas. para Entonces, prevenir. cónchale, sí, sí, para prevenirlas. Entonces, oye, ¿en qué consiste? Bueno, resulta que todos tenemos creatina en el cuerpo. Nosotros podemos, pero con los años, como todo, como decía mi hermano, todo se gasta. Ella también se gasta. Nosotros la tenemos principalmente producida en el hígado a través de procesos de aminoácidos. ¿Ok? Ujú. No entremos en la clase de química porque nos emocionamos tú y yo. Por favor. Entonces, eh, y ellas, podríamos decir que la creatina funciona como una especie de paquete de energía metabólica. Ok, Entonces, ayuda a un montón de procesos. ¿Por qué? Porque todos nuestros procesos necesitan energía. Así de simple. Eh, y pues resulta que se ha visto que es bastante beneficioso. Yo en particular todavía no me he atrevido, no por nada malo, sino que como químico, yo todas esas cosas sintetizadas, no es que las rechazo, sino simplemente que les tengo mi precaución. También correcto. como mi condición cardíaca, que ya no la Claro. tengo, yo fui operada ya de esa condición, gracias a Dios, todo salió perfecto, ahora soy otra persona, puedo hacer ejercicio de mucha más intensidad, eh, pero siempre tengo ese, ¿sabes? Ese por si Eres acaso. respetuoso. Sí, 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 yo sí, soy yo respetuosa comparto con él. contigo. De hecho, o sea, incluimos este espacio o esta pregunta en nuestro espacio de conversación, aunque yo soy más bien de las que no soy pro suplementar, pero entiendo que en algunas condiciones y algunas circunstancias Sí, es importante. sí, sí, Y sí, creo que necesitamos tener la información y parte de este espacio es justamente que tengamos la información, no para que nos crea, sino para que pueda explorar ahora con un poquito más de detalle ciertos y determinados temas que pudieran ser de beneficio para cada cual. Importante aquí que esto exacto, necesita ser personalizado. Lo que le funciona a Dorly no me funciona a mí y no me va a exactamente. funcionar a ti. Entonces, allí es bien importante que te dejes acompañar por personas que estén capacitadas, que además generen cierto rapport contigo y cierto espacio de confianza, porque así como Dorley tiene a sus consultantes, de igual manera me pasa a mí, y la química que se genera con los consultantes es importantísima para que el proceso Muchísimo. fluya de la manera más armónica posible. Entonces, déjense acompañar, perdámosle el miedo a explorar, bueno, nuevas metodologías, pero por sobre todo generen estos espacios con gente que ustedes
consideren que sabe lo que están haciendo, que además tiene unas credenciales que le acreditan para que cumpla con esa función, porque también es una actividad que está como muy de moda y no porque yo entrene para mí, puedo entrenar a otra persona. Exactamente. Puedo entrenar Súper ahora. Tal cual, tal importante. cual. Una cosa es que usted sepa cómo entrenar su cuerpo y conozca sus capacidades y conozca los rangos de tipo de actividad física que usted tiene que hacer. Y no por eso estoy capacitada o estoy lista para acompañarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, más allá. Es Exacto. Y otra importante, las cosa, preguntas claves son importantes. sí, total. Y otra cosa, el hecho de que la persona tenga un desarrollo muscular sumamente marcado no significa que es un buen entrenador. Exacto. Ojo, Que también eso es es importante que importantísimo. quizás ese no es el derrotero hacia el que yo me quiero mover y parte de los mitos que hay alrededor de los ejercicios de fuerza es justamente eso. Yo he escuchado a personas que me dicen, no, es que yo no, yo estoy negada a hacer entrenamiento de fuerza porque yo no quiero andar toda musculosa por allí. Y ese no es, Sí, por ahí no es. sí, sí. O sea, No, creo que para nada, con para la nada. dosis, creo que espero que este espacio de conversación les ayude a ustedes a hackearse un poco el sistema con respecto al mito del entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es, sin lugar a dudas, la ruta a seguir, pero hay que hacerla, bueno, con conocimiento y en la justa medida para obtener el resultado que estamos esperando, que no es que usted se va a ir a una competencia, que ojo, no está mal si usted quiere ir a una competencia porque Ah, le no, agarró el claro. gusto a este tema, maravilloso y le hacemos porras desde aquí, pero si ese no es su caso y usted lo que quiere es tonificar el músculo que le queda y fortalecer para extender una vida plena en los años dorados, el ejercicio de fuerza es la opción, es el camino, es la ruta y no por eso usted va a andar por la vida que no va a poder ni mover los bracitos. Por ahí no es. Exacto, ¿no? Además que el ejercicio de fuerza es necesario. O sea, ya se Es sabe que es necesario. Es así. imprescindible. Yo quiero acotar una cosita con Sí. lo de que estábamos hablando de la suplementación. Ok, hagámonos una pregunta. ¿Es absolutamente necesario que yo me compre un pote de proteína y un pote de creatina para hacer crecer mi masa muscular? No, no lo es. Así de simple. Si usted come de forma correcta, usted no necesita eso. Yo no, como te digo, yo solamente usaba las proteínas como complemento. ¿Por qué? Porque antes no, es que no me pasaba. De verdad que yo comerme más de una milanesa, es que no podía. De verdad que Claro, no yo te podía. entiendo. Poco a poco uno va en progresión. Ah, bueno, ya me como una cucharadita más, ya me como dos cucharaditas más y así sucesivamente. Entonces ya yo no compro pues Claro, una Dorri, porque además proteína extra. pasa algo súper interesante con nuestro cuerpo y es que cuando nosotros empezamos a conectar con nuestras sensaciones de hambre y saciedad, nosotros podemos identificar claramente cuándo y qué cantidad es necesaria por nuestro cuerpo. O sea, si nosotros estamos Así es. haciendo una actividad física que requiere un esfuerzo, a ver, ejercicio de fuerza requiere un esfuerzo, pues evidentemente tu cuerpo va a requerir más energía. Y eso tú lo vas a empezar a Ujú. notar en la medida en la que empieces a hacer tus entrenamientos de fuerza, tú misma te vas a dar cuenta que hay una necesidad de poner un poquito más en ese plato y no Así porque es. estés perdiendo la conexión con tus sensaciones de hambre y saciedad, más bien al contrario, porque estás conectando con tu cuerpo y tu cuerpo te está diciendo necesito un poco más de energía. Y eso me Tal cual. encanta que lo hayamos comentado, Dorly, porque pasa también que empiezas a entrenar, tienes más hambre y tú dices, me quiero comer todo lo que pasa por enfrente, pero no porque ¿sabes? El colectivo lo que te dice es no puedes comer tanto porque vas a subir de peso y por ahí no es. Lo que Exacto. vas a comer, Ajá. si se elige de la manera adecuada, obviamente en la medida que usted empieza a hacer más actividad y más requiera más fuerza para poder hacer sus ejercicios, su propio cuerpo también le va a demandar un poquito más de energía y eso está bien. ¿Sí? Eso es lo Exactamente. que debería suceder.
Entonces, bueno, si son o no son necesarios los suplementos y las proteínas extras, usted puede ir virando si funciona, si además le gustan, porque por ejemplo, a mí personalmente Oh, no me gusta. Hay un tema de sabor con el que yo no hago sí, complaint. Entonces yo no he encontrado una que yo diga, ay, sí, con esta me puedo quedar. Entonces yo prefiero ir, bueno, a la manera tradicional, que quizás, bueno, requiere un esfuerzo distinto porque pasa por el hecho de conectarte con la necesidad de aumentar sí, eventualmente la cantidad de alimentos que colocas en el plato. Entonces, si usted eso es. empezó a hacer un entrenamiento de fuerza y siente que necesita comer más, lo está haciendo bien porque Lo está haciendo bien. por ahí sí. Ese es el camino. Dorly, ya para ir cerrando, mira, tengo un par de preguntas que se me han quedado allí como en el tapete, pero me encantaría que nos dejes saber, bueno, ya ustedes saben que Dorly acompaña y te puede acompañar a ti a desarrollar tu entrenamiento y no importa si no estás en Caracas, Venezuela, donde está Dorly ahorita, si usted Exacto. está en cualquier parte del globo terráqueo, si usted tiene un equipo móvil con el que se pueda conectar con Dorly, va a poder tener acceso a un entrenamiento bien diseñado y yo lo certifico porque, bueno, también he sido entrenada por Dorly y sé, y lo digo con conocimiento de causa, que además es un entrenamiento que se adapta no solamente a tu horario, sino también a tu requerimiento, a tu Así es. movilidad. Y Dorly es una apasionada en lo que hace y creo que les puede ir muy bien. Así que después de este cherry, Dorly, dime o dinos cómo podemos conectar contigo y cómo podemos empezar a hacer un entrenamiento más consciente, en especial si estamos en esta etapa de pérdida de masa muscular y queremos empezar a ver cómo es esto del entrenamiento de fuerza. Bien, bueno, lo primero que quiero recomendarles es una cosita. No le tengan miedo al peso, no solamente al peso que van a cargar, ojo, sino al peso, a la balanza. Cuando inicias y ya llevas unos meses, incluso hasta unas semanas, eh, haciendo entrenamiento de fuerza, puede que veas que cuando tú te pesas, el peso no ha disminuido o no ha variado mucho, ¿ok? Ujú. Quiero que entiendan que cuando se gana masa muscular, esa masa muscular tiene un peso. También pesa. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué es lo importante realmente en esto? Es que tu porcentaje de grasa es el que tiene que disminuir, ¿ok? Ok. Pero es que no todo el mundo tiene una balanza a la mano que te pueda medir el porcentaje de grasa. No se preocupe, usted lo va a notar cuando la ropa le quede diferente. Ok. Así de simple, ¿ok? Claro, porque el cuerpo se va a reorganizar de manera distinta y usted lo va a notar. Así es. Entonces, siguiente recomendación. Por supuesto, seguirme en mis redes sociales. La vamos a Eh, colocar también en la descripción de este episodio, si es que no logra conectar ahorita, pero ¿por dónde te ubicamos? ¿Dónde te perseguimos para ok, hablar contigo? entonces, por el Instagram se pueden comunicar conmigo, @training con cerebro. Muy bien, Mi cuenta principal, digamos que es la cuenta personal dedicado a el mundo del bienestar físico. Tengo también una cuenta para todos aquellos que están en Caracas, que se llama Metanoia Caracas, que es mi lugar, mi espacio creado para justamente eso, alcanzar ese bienestar físico a través del ejercicio. Y pues pueden comunicarse por esas vías. Y me encantaría que para los que se manifiesten en interés, les podríamos hacer un regalito, mi querida María Ángel. ¿Qué te parece si a las mira, qué personas, cool. qué te parece si a las personas que se comuniquen, que escriban, que interactúen pues con el video cuando tú lo subas, o que se comuniquen contigo directamente, y si les hacemos llegar mi ebook
en donde van a tener algunos consejos, información general y también ejercicios para que puedan empezar a entrenar en casa y aprender a manejar su propio peso. Me parece que yo creo que sería un tremendo regalito para este capítulo de Bienestar Conciencia. Bueno, si ustedes nos están escuchando ahora en este episodio del podcast, comente aquí en la cajita de comentarios de este episodio para que Dorly les pueda hacer llegar este ebook maravilloso con el cual usted va a poder empezar a explorar cómo es este maravilloso mundo del entrenamiento, mm, con una con una mirada científica, tengo que decirlo, con una mirada más distinta. Vamos a hackear el sistema de la manera en la que venimos entrenando hasta ahora. Así que si usted deja sus comentarios en la cajita de comentarios de este episodio, Dorlis les va a hacer llegar a través de esta servidora ese ebook para que usted pueda comenzar su entrenamiento. Así que, Dorly, muchísimas gracias por este espacio de conversación. Aquí podríamos estar horas Uf. hablando de todo este maravilloso mundo del entrenamiento, además con una mirada pensada en el bienestar y no en el físico, sino en ese bienestar mental, de cuerpo, de conexiones, además de emociones. Así que, bueno, agradecerte por acompañarnos en esta oportunidad y sé que vamos a tener otros espacios para conversar porque, bueno, contigo se nos quedan cortas las horas. Así que muchísimas gracias a todas las estado en el episodio del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad a través de Bienestar Conciencia, el podcast para promover el bienestar desde la ciencia. Chao, chao.